que es parte de una cantata escrita por Johann Sebastian Bach. Se llama Jesús, alegría de los hombres. Sí, y las palabras en alemán son muy lindas porque dice: el Señor es la alegría de mi alma, Él me da paz y tranquilidad todos los días de mi vida. Sí. Ojalá que este sea el sentimiento que podamos vivir y sentir cada día. Le confieso que va demasiado rápido el tiempo, ya llegamos viernes, mañana va a ser el último día. Y leyendo el material de hoy, ¿no? Acerca de la angustia, acerca de... Me veo más claro en la imagen esta idea de un pueblo, un grupo, bien definido del resto, bien definido del resto. Esta noche quiero hablar un poquito de identidad, porque yo creo que una de las crisis finales, uno de los problemas de los últimos días para la Iglesia, es el problema de la identidad. ¿Sabe? Hoy día nos parece normal, ¿no? La identidad es una cosa fácil de comprobar, ¿no? Cuando ustedes piensan en identidad, ¿en qué piensan? En el DNI, ¿no? En un cartoncito que nos da la identidad. Allá tenemos algunos datos, ¿no? Y es que hemos nacido en una cultura donde la identidad te sigue desde el primer día de la vida, ¿no? Y acá en Argentina, como ustedes, acá se inventó esto de las huellas digitales, al bebé del primer día de la vida se le pone la huella. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tener la huella del bebé desde el primer día? Para que no se roben la identidad, ¿no? Porque tenemos, hoy día, es algo muy raro, que tenemos robos de identidad. ¿Han escuchado de esto? Y hoy día, con este asunto de que la identidad se vuelve más electrónica, ¿han visto cuando uno se hace la clave fiscal, todas estas cosas? No, hablamos de identidad electrónica, ¿no? Que es un concepto bastante nuevo. Hay acá muchos de otra generación que nunca fue necesaria una identidad electrónica, pero hoy día, la identidad electrónica parece que va a reemplazar, y hay países donde casi se reemplaza al de cartoncito, ¿sí? Y han visto, yo tengo una cuenta de Facebook y justo los días pasados alguien escribía: por favor, si vean algunos mensajes, si vean algunas fotos, no soy yo. Alguien me robó la identidad. Alguien me robó la identidad. Y es terrible cuando esto le pasa al banco, ¿no? Cuando alguien logra copiar todas las cosas, todos los datos, todas las... Hay unos medios de seguridad que parece que nunca son suficientes, porque los ladrones de identidad siempre logran falsificar estos detallitos, ¿sí? Y hasta las huellas que parecían antes que son... Hasta esto se pueden copiar, ¿no? Si uno toma un vaso y después... ¿sí? Ahora imagínense si esto crea problemas en el mundo real, en el mundo, vamos a decir así, donde no tenemos muchas cosas. Claro, los que tienen mucha plata son más asustados por esto. Por esto algunos bancos tratan de tener medidas suplementarias de seguridad, ¿no? Cubrir la voz, uno tiene que mirar por adentro de no sé qué, tener unas palabras claves, son miles de cosas. Pero ahora imagínense qué pasaría en el mundo espiritual, un problema de identidad. Y ¿sabe? El fin de la historia de adoración, el fin de la historia, cuando uno mira el cristianismo que empezó como un grupito, un solo grupo, hoy día es dividido. Según las estadísticas, son más de 300 líneas cristianas, que le podemos llamar iglesias o movimientos cristianos. Más de 300. Es muchísimo. Es muchísimo.
Y cada uno de estos grupos, cada una de estas entidades dice que yo soy la iglesia. ¿Se imaginan qué difícil para alguien que busca una iglesia? Entre las 300, ¿cómo la puedes detectar? Y esto es un problema hoy día, porque el diablo se ha encargado de borrar o confundir tanto que la gente no puede identificar la iglesia verdadera. Primero que todos tienen el DNI, ¿no? Todos se llaman cristianas, ¿no? Ni hablar de los otros movimientos religiosos, pero enfoquémonos en el cristianismo. Y saben, esto nos pasa y le pasa a la gente esta confusión al no estudiar la Biblia. Porque la Biblia en su sabiduría Dios ha previsto todo. La Biblia nos da detalles acerca de la identidad de la iglesia. Y siempre Dios ha elegido algunas veces cosas extrañas para marcar la unicidad. ¿Sí? Porque Dios sabe los detalles que hacen imposible la confusión. Le doy un ejemplo. ¿Se acuerdan de la primera Santa Cena? Mañana de noche vamos a celebrar de nuevo este evento. ¿Sí? La Biblia dice, está en San Marcos, también en Lucas, en distintos evangelios, que, por ejemplo, San Marcos 14, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comes la Pascua? Y él envió a 2 de sus discípulos diciendo: ir a la ciudad y encontrarás allá un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entre, decía al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces os mostrará un gran aposento y allá ha dispuesto para tomar la Santa Cena. Qué consigna, ¿no? Bastante rara, ¿no? Que te manden un mercado, al lugar donde la gente saca agua, y te dice: allá va a estar un hombre, síganlo. ¿Confusión o no? Fíjense, no le dice nombre, no le dice apellido, no le dice nada. Pero ¿sabe por qué hace Jesús esto? Porque Él sabe bien las costumbres del tiempo. Y siempre la Biblia se ajusta al tiempo. Por eso las profecías nos dan detalles del tiempo del fin. Y Dios conoce los detalles y las culturas y todo. ¿Sabe cuál era la cultura en el tiempo de Jesús? ¿Quién salía para sacar aguas? ¿Se acuerdan Juan 4 cuando los discípulos se fueron y Jesús se fue allá en el pozo de Jacob? ¿Quién salió? Una mujer. En su tiempo, las mujeres salían a sacar agua. Así que era bastante raro que un hombre salga a sacar agua. Y fíjense que Jesús hace una cosa, da un detalle que te salta, ¿no? Te resalta en toda esta uniformidad. Así es la Biblia. Aunque parece que los detalles no son precisos, son tan precisos que uno no se puede equivocar. Y así pasó. Se fueron y allá había, entre todas las mujeres, un hombre que sacaba agua. Se fueron y así fue. ¿Sabe que así va a pasar al fin del tiempo? Así va a pasar al fin del tiempo. Es como ¿conocen el cuento de Cenicienta? ¿Quién no sabe el cuento de Cenicienta? ¿Sí? Usted sabe, ¿no? El drama, todo, y sabe cómo termina el cuento, ¿no? Como a la medianoche, la princesa se va, huye, ¿y qué pierde? El zapato. Y yo me acuerdo cuando primera vez, mi mamá es maestra y nos leía, en realidad nos decía el cuento, y con qué emoción. Era niño, ¿no? Cuando lo escuché por primera vez. Con qué emoción uno sigue, ¿no? El cuento del príncipe que busca a la princesa, ¿no? ¿Y se acuerda qué pasó? Un robo de identidad. Se presentaron más de una, ¿no? Porque Cenicienta tenía unas hermanastras malas. ¿Y se acuerdan qué hacía el príncipe?
venía con el zapatito y una, según el cuento, Hollywood ha cambiado muchísimo, pero yo me acuerdo del cuento escrito por Charles Perrault, ¿sí? Una se cortó el dedo, ¿no? Porque tenía el pie demasiado grande, ¿no? Y caminó un poquito, había unas palomitas que empezaron a cantar y a decir, y no le entró el zapato, ¿no? Y la otra se cortó el calcañal y así. Solo una le entró, solo una. Porque en estas cosas no hay lugar para dos. Cristo no tiene dos iglesias. Y así como en el cuento de Cenicienta, al fin de tiempo, Jesús va a venir con el zapato. ¿Sabe que está en Apocalipsis el zapato de Cenicienta? Porque Apocalipsis es como una historia de amor, ¿no? Una novia vestida de blanco y el príncipe que viene, ¿sí? La boda del Cordero es como en Cenicienta. En el medio del mensaje de los tres ángeles, que es el último mensaje de Dios para la humanidad, hay el zapato de Cenicienta. Y el Apocalipsis dice, acá están los que guardan los mandamientos de Jesús, los que tienen la fe de Jesús y los que tienen el espíritu de profecía. ¿Sí? Esto es el zapato. Si alguien tiene duda acerca de la iglesia de Dios, que pruebe este zapato a todas las iglesias. Pero, ¿saben? La iglesia no está formada así, no es una entidad política, aunque algunas veces, tristemente, la iglesia cristiana se ha metido en política, ¿no? La iglesia en realidad está formada por personas. Y esta noche yo quiero que veamos un poquito cómo podemos configurar nuestra identidad y qué problemas tenemos si no tenemos una identidad clara en una situación de crisis. Libro de Jonás. Quien no sabe la historia, pero le voy a leer la primera parte por los detalles. ¿Sí? Libro de Jonás, capítulo 1. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos quién es culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho estas cosas? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová, porque él se le había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Pues sé que por mi causa os ha sobrevivido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como os has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar, y sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová,
y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron voto. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en la vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué historia, ¿no? Llamado, claro, cualquier profeta recibe este llamado, que es, así como le decía en los días pasados, uno de las mejores experiencias que puede vivir un ser humano. ¿Sí? Ser la portavoz de Dios, que Dios habla por ti. ¿Y cuál es el problema de Jonás? Un problema de identidad. No quiere asumir, no es fácil ser profeta, no quiere asumir este rol. No quiere asumir el llamado. Y empiezan estas cosas locas que hacemos cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Han visto? El destino era por un lado y él se va totalmente por el otro lado. Pensando que, ¿sabe? No sé si le pasó alguna vez esto. Yo no conocí la iglesia desde chico. No nací en la iglesia, la conocí grande. Y sé que antes no tenía problemas morales con algunas cosas. Sabía que hay algunas cosas buenas, que hay algunas cosas malas, pero siempre cuando me guardaba no hacer algún mal, lo hacía por un miedo, vamos a decir así, social, o por el castigo de mis padres, pero nunca tenía una componente, vamos a decir así, espiritual. Y cuando no cumplía con las reglas, no sentía culpa, sentía miedo de castigo, pero no culpa. Pero ¿sabe qué me pasó cuando me hice adventista? Algo cambió en mi mente. Ya las cosas no son solo horizontal, ¿no? Porque todo lo que yo sentía antes era una relación con la sociedad. Si no me descubren, no hay problema, ¿no? Me acuerdo cuántas veces robábamos cerezas de los vecinos, o manzanas, o peras. Y el gran miedo era que no te descubran en el acto. Y que los padres no se enteran, ¿no? Pero no era una relación vertical, ¿sí? Después que me bauticé, cambió mi identidad. Ya no era solo una persona o ciudadano del país, sino empezó una relación que se hizo cada vez más profunda y cada vez más cargada en los momentos cuando, creo que le ha pasado a cada uno. ¿Han visto que cuando pecamos o cuando hacemos una cosa mala, no es tanto la presión que los otros se van a enterar, sino cuál? Ahora imagínense que alguien trata de borrar esto. Es difícil. Es difícil. Yo he visto personas que se van de la iglesia, pero quedan adventistas en su mente. No pueden borrar esta dimensión vertical. Porque penetra, como dice, ¿no?, que la palabra de Dios en Hebreos, ¿no?, 4:12, dice que tiene una fuerza que penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos, hasta en el alma. Y dice que todos los pensamientos, todos están descubiertos frente a Dios. Por esto no hay lugar en el mundo donde podemos escondernos de Dios. Y por esto es una locura. Y Dios lo sigue porque sabe que su profeta tiene un problema de identidad. ¿Qué se va a ver? ¿Qué se va a ver? Ahora imagínense, ¿no?, qué destrucción emocional, que el mundo se está cayendo. Saben que Dios controla bien las cosas. Y acá fue el juego de Dios con su poder frente a estos que eran como gusanos, ¿no? ¿Se imaginan el equilibrio este fino entre agua y viento en el mar? ¿Han visto ustedes un terremoto? Acá hay terremotos, ¿no? ¿Qué siente uno cuando hay un terremoto? Nadie dice, oh, qué lindo, ¿no? Es que este desequilibrio de las fuerzas, ¿no?, este desequilibrio produce. Yo tenía 3 años
Yo nací en 74, en 77 en Rumania fue un terremoto. Y sabe que me acuerdo del ruido por debajo de la tierra, parecía así un molino. Y el miedo, ¿no? ¿Cuánto duró? Ni un minuto. Sí, ni un minuto. Ahora no sé cuántos de ustedes han vivido una tormenta en el mar. Es peor que un terremoto. Sí. 10 veces capaz, o miles veces peor, ¿sí? Y Dios mantiene este equilibrio porque Él manda, ¿no? Pero porque en su plan, Dios no le interesa solo su profeta. En realidad la misericordia de Dios es tan grande que piensa en Nínive y también en los marineros. ¿Y sabe qué hace Dios siempre cuando interviene en nuestra vida y en la vida de todos? Muestra que solo Él es Dios. ¿Y cómo lo hizo? Arruinando el poder de todos los dioses. ¿Han visto? No hay nada más desesperado de una persona que confía que ahora Dios lo va a ayudar y en el medio de una tormenta, después que hace la oración, después que, ¿qué pasa? Nada. ¿Se acuerdan? ¿Se imagina la desesperación de esta gente? Han visto que la religión es la última solución, ¿no? Pero ellos intentan algo más. ¿Qué intentan? Algo que es casi loco, ¿no? Tirar las cosas. Esto era su vida, esto era su negocio, esto era su plata. Pero están dispuestos, como pasa con la gente en la crisis, tirar todo para salvarse y no logran. Y fíjense cómo Dios aumenta más. Y dice que el mar, más grave, crisis. Y del otro lado, sí, ellos no conocían a Dios. Es claro, porque si no hubieran orado. Y por esto se van y descubren que uno duerme. No sé cuán bruto puede ser uno, cuán insensible, o cuán cauterizada puede ser la sensibilidad, que ni por lo menos que ayude un poquito, ¿no? Que ayude para que tiren el mar, que ayude algo. Pero estaba tan embroncado con Dios. Algunos ven acá casi un cuadro depresivo, porque en realidad todo el libro está Jonás con un problema con Dios, ¿no? Que se arregla al final de todo, con el gusanito, ¿no? Y cuando entiendan, ¿se acuerdan cómo termina la historia, no? Allá un poquito de sombra en el desierto y Dios manda el gusano y le come y le agarra la bronca a Jonás y se da cuenta, porque Dios y dice, tú te enojas por una planta y que yo no tenga misericordia de ¿cuántos? Casi 300,000, ¿no? ¿Cuánto? No me acuerdo del número. Miles de personas que están allá. Bien, a veces que te enojes y sabe así como un niño rebelde dice, sí, y hasta la muerte. Y luego sigue con esto. ¿Qué hagan? ¿Qué hagan contigo? Porque han visto, imagínense ahora, ¿no? Qué milagro, ¿no? Que en un barco que se revuelca en todas las partes, tiran los dados, tiran los suertes y caen justo por Jonás. Es que no hay coincidencia acá. Y en lugar de arrepentirse, ¿qué dice? Sí, mejor me muero. Tírame en el mar. Así me muero. Y así se termina. ¿Sabe por qué tenía este problema? Porque no supo bien responder a todas las preguntas que le pusieron. Y son preguntas acerca de identidad. O preguntas existenciales. Que le pone el capitán del barco. ¿Por qué nos ha venido este mal? Preguntas acerca del origen del mal, la primera. Están en el versículo 8, ¿sí? Explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Sabe que nuestro mundo no sabe una respuesta correcta a la pregunta acerca del mal? ¿Han escuchado gente que dice, tiene mala suerte, pobre? Mala suerte. ¿Han escuchado esta explicación? ¿Qué es esto de mala suerte? Mala suerte, ¿no?
El destino. ¿Han escuchado de esto? Pobre, así le fue destinado. ¿Cómo que destino? Sí, sí. Otros más, se creen más tontos, ¿no? Pero son más tontos. Dice karma, como que en la vida pasada, así que no pueden hacer nada, porque si en la otra, y hasta purga llega uno, ¿no? Si hace mal, sigue a hacer mal en estas ideas de la... Y la gente se cree en esto. Es terrible, ¿no? Es terrible no saber acerca del origen del mal. Y sabe que la última iglesia, sea una contribución del espíritu de profecía a la teología, a la luz teológica que da Dios por medio de los profetas. ¿Sabe qué es? El gran conflicto. Si ustedes lean a Lutero, si ustedes lean a los de antes, a todas las personas a cuales Dios usó para que la gente entienda y descubra la verdad, van a ver que no tienen muy clara la idea del gran conflicto. Es muy borroso, impersonal, luz y oscuridad. ¿Sí? Todas las religiones, hasta en todos los cuentos, existe este conflicto entre luz y oscuridad, pero no alcanza. Solo la iglesia del remanente tiene claro que el gran conflicto es entre ¿quién? Entre Satanás y Cristo. Para mí, yo me hice adventista al leer El conflicto de los siglos, el libro. Y después más tarde, cuando leí los 5 volúmenes del gran conflicto, así, porque ustedes saben que Dios le dio esta visión a Ellen White, porque este es uno de los hilos que unen todos los libros de la Biblia. Imagínense cómo sería el libro de Job sin la introducción. ¿De qué nos habla la introducción del libro de Job, que lo hemos estudiado el cuatrimestre pasado? Gran conflicto. ¿Cómo sería el libro de Job sin esta escena celestial, sin sentido? ¿Cómo sería Génesis sin el capítulo 3? Con una serpiente, ¿no? ¿Quién entendería Apocalipsis sin Génesis 3? ¿Entienden? Es el hilo y la salvación. Son los 2 hilos grandes de cual dice Ellen White, que son los que unen todos los libros de la Biblia. ¿Conocen bien esto? O algunas veces es peor cuando decimos Dios quiso. Yo escuché alguna vez, muere un bebé, Dios tenía un plan. Dios no tiene planes de estos. Dios no mata bebés. Dios no trae enfermedades. Dice, le vino esta enfermedad porque fue la voluntad. No. En lo mejor podemos decir que Dios permite, pero nunca podemos decir que Dios quiere. Por esto hay que saber bien acerca del origen del mal. Porque si no sabemos bien del origen del mal, o Dios es un tirano, y yo he visto, no poco tiempo atrás en la villa, ustedes saben, capaz que tienen parientes o por acá, o sí, la hijita de los Calvermater, ¿no? Y yo escuché esto, capaz que Dios sabía. ¿Qué sabía Dios? ¿Ustedes pueden creer que Dios tenía en su plan matar un bebé para qué? ¿No puede Dios traer salvación sin matar bebés? Es que el diablo mata. El diablo es que nos persigue a cada uno. Y el mundo no sabe esto. No sabe esto. Sus vecinos, pocos de ellos saben acerca del origen del mal. Y Jonás debes saber, ¿no? Porque tienes la Biblia. Debes saber por qué los ninivitas son malos. Porque están en el gran conflicto y acá es la gracia de Dios que se va y advierte. Porque el Dios de la Biblia sabe manejar el mal. El Dios de la Biblia, cuando el mal empezó en nuestro mundo, vino con una solución. Vino con una solución. Por esto, la lucha está entre los dos. Y alabado sea Dios
Y esto está en la Biblia, no en los libros de los budistas, de los taoístas. ¿Sabe cómo está en los libros de los budistas y de los taoístas? De todo lo que te hacen acupuntura para equilibrar las fuerzas. El bien y el mal están en equilibrio. Para ellos lo perfecto, por esto son malas estas filosofías. Que para ellos el perfecto, el universo perfecto, es cuando el mal y el bien están en equilibrio. ¿Saben el circulito de Yin y Yang? Sí, esto es. Pero la Biblia tiene otra filosofía. ¿Cuál es la filosofía de la Biblia? Y dice, donde se multiplicó el mal, como dice, sobreabundó la gracia. Esto es la verdad acerca del gran conflicto. Es solo un tercio de demonios, no mitad. Y siempre Dios ha ganado. ¿De dónde viene el mal? Primera pregunta. Segunda, es rara, pero tiene que ver con la identidad. ¿Qué oficio tienes? Gran pregunta, y acá hay muchos jóvenes. Queridos jóvenes, no elijan su oficio, su trabajo. Saben que el trabajo es una de las dimensiones de la vida muy importante y de la identidad. Tristemente vivimos en un mundo donde hay una discriminación, ¿sí? Porque hay una jerarquía de valores. Los médicos, los abogados están arriba y los otros están más abajo, ¿no? Somos como en las castas, ¿sí? Pero ¿saben? No hay nada más terrible que tener un oficio que no está para ti. ¿Sabes que esto es el secreto? Porque esto está acá. Y por esto es importante, el secreto de la felicidad. Está también en qué oficio tienes. No eligen solo por plata un oficio. Porque ¿sabe cómo es? 8 horas por día. En realidad, ¿quién hace solo 8 horas por día? Es más de 8 horas, ¿no es así? Todo lo que trabajamos sabemos, es más de 8 horas. Ahora imagínense hacer 8 horas algo que está contra a tus dones. ¿Sabe que Dios nos dio a cada uno una combinación de dones que nos pueden hacer felices? Ahora, si seguimos el otro esquema del mundo, donde solo algunos dones son apreciados, nos vamos a meter en cosas que están contra nuestra naturaleza. Y ¿saben? No es nada más terrible de que 8 horas, 10 horas por día trabajes en un trabajo que no solo es que te cansa. Sí, el trabajo cansa, a todos nos cansa el trabajo, pero que te destruya. ¿Sabe? Gracias a Dios, mis padres, somos 4 hermanos, 2 varones y 2 hermanas. Nunca nos impusieron su voluntad acerca de esto. Siempre nos apoyaron a decidir, nos mostraron en qué somos buenos, en qué dieron su opinión, pero siempre nos dejaron elegir. Yo elegí estudiar música cuando tenía 10 años. Y esto significó una decisión. Mi mamá me dijo, mira, si quieres estudiar música tienes que irte de la casa en Bucarest. Estar lejos de la familia. Ella me dijo, yo sé que yo grande estuve en el internado y me fue difícil, pero irte a los 10 años te va a ser muy difícil. Vas a extrañar, Y decidí. Y me apoyaron. Y estaba casi en el último trimestre, en Rumania son trimestres, el secundario, en el último trimestre, cuando decidí cambiar, ya no seguir con la música, sino estudiar teología. Y mi papá, que no era adventista en este tiempo, me apoyó. Fieles a esto, porque hay que elegir algo que está adecuado a tus dones y que te puede hacer sentir feliz. Y gracias a Dios, amo mi trabajo. ¿Sí? Uno se cansa, pero otra cosa es hacer algo que te gusta, que hacer algo que, tengo que irme a la escuela, tengo clase,
¿Han visto qué desastre producen los profesores? Que no son profesores, que eligieron solo porque, quién sabe por qué. Ustedes saben, ¿no? ¿Han visto qué impacto tienen los profesores que hacen su trabajo con amor? Porque tienen el don de esto. Imagínense ahora todo el mundo haciendo lo que Dios nos ha dado. Por esto, queridos jóvenes que todavía pueden decidir, algunos ya decidieron, es tarde, sí. Pero lo que pueden decidir todavía, piénsalo bien. Porque no es solo una cuestión de plata. Sí, la plata es importante, pero no es solo una cuestión de plata. Es más que esto. Es parte de la identidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Han visto la respuesta de Jonás? Que no responde a todas las preguntas. ¿Qué dice él? Soy judío y temo a Dios. Insuficiente. Insuficiente. Soy adventista y guardo el sábado. Es insuficiente. No es suficiente para que seas parte del pueblo. Y sí, es una parte, pero no es. Por esto él no hacía su misión. Porque no tenía identidad. La identidad que Dios. ¿Cuál era su oficio? Profeta. Qué vergüenza, ¿no? Y ahora ¿qué hace? ¿Qué hacía? Viajaba, viajero. Esto era su oficio ahora. ¿Sí? Y ahora siguen las preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Han visto qué importante es la identidad? Los orígenes. Acá, alguna vez me divierto, pero no, es parte de la identidad. Cuando nadie es argentino, ¿no? En la villa, por lo menos, cuando preguntas, todos son italianos, todos son españoles, todo. Nadie dice, yo soy argentino, criollo. ¿Sí? Nadie dice esto. ¿Por qué? ¿Sabes? Yo estaba me fui a la escuela de música y allá venían de todo el país, ¿sí? Y también habían los de la capital, y ustedes saben cómo son los de la capital. No decimos los porteños, ¿no? Cuando decimos esto ya, porque hay un espíritu, ¿no? De desprecio hacia todo lo que viene del campo, todo lo que vienen. No sé, no, nunca, porque así me educaron, nunca me dio vergüenza que vengo de un pueblo, que teníamos animales, ¿cuál es el problema si viviste en una chacra? ¿Cuál es? Pero ¿sabe qué vi esto? Algunos compañeros que tenían vergüenza por esta presión social de la capital, tenían vergüenza de mostrar sus orígenes. Y algo que era doloroso, cuando veías que venían algunas veces los padres de ellos, y algunas veces eran mujeres simples, con pañuelos, con esto. Y era triste ver cuando los chicos se avergonzaban de sus orígenes y de sus padres. Sí, sí. ¿Por qué? Y sabe que nuestro mundo tiene graves problemas acerca de los orígenes. Desde el libro de Darwin, acerca del origen de las especies, ¿no? ¿Cómo es? Las especies. Qué terrible es, ¿no? Que algunos prefieren tener padres monos, ¿no? Como que parece que son más nobles si los otros serán monos, somos más evoluados, ¿no? Y la gente lo crea. Científicos, universitarios, prefieren tener orígenes de monos en lugar de esto que nos da de verdad identidad, hijos de Dios, según su imagen, según su semejanza, ¿no? ¿Qué es más noble que esto? Y sabe, cuando sabemos bien cuál es nuestro origen, de dónde venimos, ya se termina o debería terminarse la discriminación, ¿no? Esto es boliviano, esto es... Yo escucho algunas veces, en chiste, pero no siempre es en chiste, ¿sí? Qué lindo sería
todo el mundo entendiendo o sabiendo bien nuestros orígenes, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que todos somos hermanos. ¿Sabe que Europa tiene hoy un problema de discriminación? ¿Por qué los inmigrantes son inferiores? Porque no se fue de Europa el mito de una raza pura superior y de razas inferiores. No se fue el concepto nazi, que es antibíblico, ¿no? Y uno dice, ¿cómo fue posible que en una Europa cristiana tuvimos un Auschwitz o todos los campos de concentración donde quemaron gente pensando que son inferiores? ¿Sabe por qué? Porque no saben responder bien de dónde vienes. ¿Saben ustedes? ¿Sienten? Esto nos da honor. Esto nos levanta a todos a un nivel más. No solo que somos hijos de Dios, sino comprados por la sangre de Cristo. No hay nada más lindo. ¿Cuál es tu tierra? Pregunta de identidad, ¿no? Difícil, ¿no?, de responder. ¿Se acuerdan la línea de los héroes de la fe? Hebreos 11. Hablando de su patria, ¿qué dice la Biblia? Que tenían una patria. Acá, en la tierra, eran como extranjeros y peregrinos. ¿Sí? Esto es un estatus de corazón, de mente, ¿no? Sentirte o nos sentimos ciudadanos. Siempre me preguntan, ¿y tienes la ciudadanía argentina? Y yo le digo, no puedo, porque Rumania no permite dos ciudadanías. Por la trampa que hacían los de Moldavia. Moldavia en el pasado fue parte de Rumania, que se la tomaron los rusos después de la guerra. Y ahora con la revolución, cuando se cayó el muro del Berlino, los de Moldavia podían adoptar o podían recibir de nuevo la ciudadanía rumana. Hicieron trampas, muchos de ellos, no todos, pero muchos. ¿Saben qué hacía? Como siempre, como te pasa cuando tomas la nueva ciudadanía, se te permite traer del país de donde fuiste un coche, cosas, ¿sí?, sin impuestos. Y entonces, ¿qué hacían? Se hacían ciudadanos de Rumania, cruzaban el borde con el pasaporte, ¿no?, rumano, y después se deshacían la ciudadanía rumana y volvían a Moldavia, y así, y el gobierno al final, cuando se dieron cuenta que era un abuso, cortaron la posibilidad de tener dos ciudadanías. Pero hay países que todavía permiten, ¿no? Y a mí me conviene, ¿no?, cuando estoy cruzando la frontera y el AFIP está allá con la listita de ¿y qué hago yo? Me saco el pasaporte de Comunidad Europea y me dejan pasar. Y cuando salgo del país, para no hacer toda la fila esto, salgo con el DNI. Y entonces me ajusto. Doble ciudadanía. ¿Cuál es tu patria? Depende cómo me conviene. ¿Sí? ¿Soy de Europa o de Argentina? Como no se puede hacer algo así en la religión. O es de Jerusalén o es de Babilonia. Porque así termina la historia del mundo, con dos ciudadanías, con dos patrias. No hay más. No hay ninguna Suiza, un país neutro donde no hay. Así que esto es difícil, ¿no? Y cada día miremos y ver qué pasaporte. Cuando nos vestimos de mañana, cuando nos miramos frente al espejo, ¿cómo me he visto? ¿De Jerusalén o de Babilonia? Cuando estoy caminando, cuando estoy comprando, cuando estoy... ¿De qué país? ¿Cuál es tu tierra? Y claro, como consecuencia de esta respuesta, viene la última pregunta.
y de qué pueblo eres. Dios tiene un solo pueblo. No tiene 3 iglesias, 5, 10. Tiene una sola. Él dice, lo ha dicho en muchas parábolas. Tengo muchas ovejas que no están acá, pero tienen un solo redil. Esto es identidad en la Biblia. Y saben, Jonás falló en responder a todas estas preguntas. Él dio una respuesta. Soy hebreo. No había hecho nada para que sea hebreo. ¿Sí? Porque nacías, así no te preguntaba nadie. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Era verdad? Sí, esto era el credo, ¿no? ¿Sabe que esto es en miniatura el mensaje de los 3 ángeles? En realidad es una cita de allá. Porque está también en Eclesiastés. ¿Sabe que Eclesiastés termina con el mensaje? ¿Cuál dice él que es el deber de cualquier persona? Temer a Dios, que hizo. Y ustedes se acuerdan, ¿no? Cómo suena el primer mensaje de los 3 ángeles, ¿no? ¿Cómo dice? Temed a Dios. Acá está. Identidad y misión juntas en realidad no se pueden separar. Porque cuando tienes la identidad que la Biblia pide, no podés no anunciar que viene la bestia con su marca. No podés no llamar a la gente salid de Babilonia. No podés quedarte durmiendo en la iglesia. Tenemos acá muchas camas, ¿no? Porque saben, el mundo es un barco, como en el tiempo de Jonás. Y Dios todavía mantiene en equilibrio el mar, los vientos y las aguas, para que se ponga, ¿se acuerdan que se pone sobre la frente de los que adoran a Dios? El sello. Y este momento, queridos hermanos, es ahora. Por esto esta noche el llamado es: ¿tenés la identidad? ¿Podés responder bien a las preguntas? ¿De dónde viene el mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu misión? ¿Sabe cuándo va a venir? Es como en el cuento de Cenicienta. Muchas iglesias se van a presentar como las candidatas, pero a solo una iglesia le entra el zapato. Y el zapato es esto: los mandamientos de Dios, fe de Jesús y el espíritu de profecía. Si alguien todavía está afuera de este grupo que tiene esta identidad, apúrense, porque la boda está cerca. Ojalá que estemos adentro. Amén. Gracias, pastor.